de los distintos sectores de la educación que están obviamente en mesa salarial reunidos reclamando y el gobierno ha pospuesto la negociación, con lo cual a partir de este miércoles tendremos una nueva jornada. Y para charlar de esta situación está con nosotros Ezequiel Ferreira, quien es dirigente de la agrupación La Coti Santoro. Ezequiel, buenas noches. Brian y Alejandro te saludan. Hola, buenas noches Brian, buenas noches Alejandro y bueno, muchas gracias por el espacio. Ezequiel, efectivamente, sí. Sí. Efectivamente, digamos, esta semana nos vemos en una nueva convocatoria a paro, en el marco, digamos, la Conti Santoro integra el FETEL, el Frente de Trabajadores de la Organización en Lucha, con otros sindicatos y agrupaciones, y este miércoles convocamos a una nueva medida de fuerza, dado que otra vez las negociaciones salariales se vieron aplazadas. Para que se den una idea, digamos, cómo estaría nuestro salario, el salario de la maestra de grado, que es el cargo testigo, el cargo inicial, está en los 500.000 pesos frente a una canasta básica que ronda los 1.200.000 pesos, es decir, nuevamente los docentes estamos por debajo de la línea de pobreza y ya bordeando la línea de indigencia, digamos. Con estos números estaríamos en torno a una cobertura del 40% del costo de vida. Ezequiel, ¿estas negociaciones incluyen cuestiones atrasadas que ya se vienen dando? Porque esta mesa de negociación no ha venido con actualizaciones del mes anterior, según tengo entendido. Sí, así es. Nosotros tenemos desde junio de este año, digamos, cuando se dio el cierre de esas grandes movilizaciones que fuimos encarando los trabajadores de la educación en conjunto con los estatales, nosotros tuvimos dos aumentos que rondan los 12%, y para que se dé una idea, desde junio a la fecha nosotros tuvimos un aumento de 50.000 pesos. Cuando, digamos, en ese momento la paritaria se había cerrado con una promesa por parte del gobierno de rediscutir el inicial, elevarlo sustantivamente, digamos, y recomponer el escalafón de antigüedad, porque así como el maestro inicial está en 500.000 pesos, la máxima antigüedad hoy día está en 730.000 pesos. Es decir, hay una muy poca diferencia entre el que recién se inicia y aquel maestro que está cerrando su vida profesional, digamos. Y esta discusión se da en un marco particular, digamos, que hay que repudiar, que es el mismo día en el que los trabajadores de la educación y salud, digamos, nos negaban el aumento, tanto salud como educación tenemos 0% de aumento para este mes, los diputados votaban de manera unánime una actualización salarial para las partidas de este año de en torno a un 43%. Es decir, ahí, digamos, todos esos argumentos de no hay plata y demás cuestiones terminan cayendo por la bolsa, porque a la hora de aumentarse los sueldos todos levantan la mano, y para los trabajadores estatales nos dan un 0%, digamos. En el marco donde además tenemos esta situación, una agudización de la represión, de la persecución y la criminalización de la protesta. No hay que olvidarnos, digamos, que los trabajadores de la educación, en el marco de las movilizaciones a principio de año, recibimos varias denuncias, al igual que los otros trabajadores estatales, donde el caso más grave es el caso de los trabajadores de la seguridad, que, como cuentan, 8 encarcelados entre sus filas, y los trabajadores de la salud están con 22 compañeros procesados. Ezequiel, vuelvo a algo que decías. Desde junio hasta aquí han tenido un 50.000 pesos de aumento, ¿es así? Sí, es así. Nosotros cerramos el proceso de movilización con un salario inicial de 450.000. Hoy día el salario inicial está en 500.000. Bien. Respecto al último momento que se realizó, el gran acampe ayer por la Uruguay, y hasta esta situación que están viviendo hoy, ¿cuál es el balance que hacen? Y
efectivamente, lo que uno puede ver, digamos, es que esa movilización que tuvimos a principio de año nos sirvió para recomponer lo que habíamos perdido parte de ese primer semestre. Es decir, la movilización rindió sus frutos en ese sentido, pero en este momento la renovación está apuntando, digamos, a degradar mucho más, a descargar el ajuste sobre nuestras condiciones salariales, digamos. Por eso es que se ve estos aumentos miserables, y en este caso un 0% aumento, digamos. Esto en el marco de un ajuste a nivel nacional, donde la renovación efectivamente está encolumnada con el gobierno de Javier Milei, en el cual acompañaron la declaración de la educación como servicio esencial, que tiene media sanción, que es un tema muy preocupante porque inhabilita, restringe ampliamente el derecho a huelga, y por otro lado, digamos, el ajuste que uno ve que lo están descargando ahora, digamos, que está todos los días en escena, la cuestión universitaria, digamos, donde la renovación está cumpliendo un rol fundamental, siendo gestora desde el ajuste del gobierno de Javier Milei. ¿Qué tiene que ver la renovación en las universidades respecto al ajuste que mencionas? Y en principio, porque en principio fueron los personeros que garantizaron que el veto se cumpla, digamos. Las abstenciones fueron las que dieron, digamos, las que dieron la continuidad del veto presidencial. Y por otro lado, uno lo que tiene en el marco de las universidades son gestiones renovadoras. No hay que olvidarnos, digamos, que Convergencia Universitaria, que es la organización que gobierna los últimos años las universidades, es una agrupación renovadora. Varios de los centros de estudiantes son renovadores, y este último año tuvieron una política, vamos a decir, bastante tibia para enfrentar las políticas de ajuste de Javier Milei, y basta con ver, digamos, los distintos medios, como la renovación a través de sus agrupaciones está poniendo trabas a la organización del movimiento estudiantil y los docentes que no son de oposición, digamos, como fue la semana pasada que se hizo polémico esto, que trabajadores no docentes junto al ex rector de la UNAM, Javier Gortari, se negaban a que los estudiantes y docentes desarrollen la toma que se había votado en asamblea. Ezequiel, justamente por el tema universitario, te quería preguntar cómo planean continuar la situación, porque obviamente ya hace una semana se ha iniciado el tema de los cortes, el tema de las clases sobre las calles, y esto obviamente está empezando a afectar no solamente el tráfico, sino también la situación de muchos estudiantes que ven que sus materias están por vencer regularidades, tienen problemas para llegar a los parciales y demás por la falta de clases. ¿Cómo viene la situación entre los estudiantes? Yo puedo hablar, digamos, en relación a la facultad que yo tengo vinculación, que es la Facultad de Humanidades. En ese espacio las clases se están dictando de manera pública, no ha habido en ningún momento la interrupción de clases. De hecho, las tomas se están desarrollando de manera pacífica, y en ese sentido no veo este inconveniente que vos estás mencionando, digamos. Si bien lo que nos convoca tiene que ver con la cuestión docente de la provincia, preguntarte solamente respecto a la situación de los alumnos en las universidades, ya que lo traes a colación, y su capacidad de continuidad en la facultad ante estas tomas. No sé si se han perdido horas de clases o no, o han tenido dificultades. Ahí habría que plantear, digamos, lo siguiente. La universidad, en lo que va del tiempo, digamos, tuvo una gran deserción. Uno podría hacer medidas prácticamente en niveles históricos, que va de dos variables, digamos. Por un lado, este ajuste que se está profundizando. No hay que perder de vista que lo que va el gobierno de Milei en 9 meses, él desarrolló, ya recortó un 40% del presupuesto a las universidades, algo que le llevó 4 años, digamos, al gobierno de Alberto y al gobierno de
al gobierno de Alberto y al gobierno anterior de Macri. En ese sentido, digamos, estamos hablando de un ajuste importante, acelerado, y previo a este proceso vemos, digamos, que ya estaba peligrando la continuidad, ya la continuidad no estaba garantizada, en el sentido de que becas importantes como el comedor fueron eliminadas durante gran parte del año. Hasta el día de hoy hay universidades, facultades que no acceden a la beca de comedor, y en ese sentido todos estos compañeros tuvieron que volver a sus casas. Y en ese sentido, digamos, plantearnos hoy el problema de la continuidad para los estudiantes universitarios implica plantearnos todo el problema, digamos, el problema de la deserción, que por un lado siempre se mantuvo en términos históricos, o en parte porque la universidad no es gratuita, implica efectuar una serie de gastos, y por otro lado la cuota de capital cultural, digamos, que muchas veces implica altos niveles de deserción en los primeros años. Bien. Ezequiel, te agradecemos como siempre. Por ahí, para cerrar un poquito, por favor, volviendo a la cuestión de los docentes misioneros, ¿sí? Es importante señalar, digamos, que estos ajustes van de la mano, digamos, la política de destrucción a la educación por parte del gobierno nacional y de la renovación van de la mano, de ahí su complicidad, que son parte, digamos, de votar las leyes de Javier Milei. Y por otro lado, la cuestión que el escenario en el que estamos, por un lado, un escenario salarial de miseria que está en un 40% de la cobertura de la canasta básica total. Por otro lado, hay situaciones graves como lo que está sucediendo en el VAPAIC, donde hay cierre de divisiones con la excusa de que hay pocos alumnos, están cerrando divisiones, lo cual implica negar el derecho a la educación a los estudiantes, y también en el camino, digamos, dejar sin trabajo a decenas de docentes que están en situación de suplente o interino. Por otro lado, también hay problemas en las licencias. Hoy un colega que se enferma, las licencias se dan por 5 días, de manera tal que no se puedan designar suplentes. Entonces, en pos de ahorrar gastos, el gobierno de la Renovación va destruyendo a la educación en la provincia de Misiones, tanto, digamos, atacando nuestras condiciones salariales como atacando todo el conjunto de derechos que tenemos, el derecho a la licencia, cierre de divisiones, la persecución política que está del lado, digamos, de las causas que están abiertas hasta el día de la fecha, y otros tipos de persecución que van desde sumarios a directores que acompañaron el proceso de lucha por distintas variables a lo largo y ancho de la provincia esta primera etapa. En ese sentido es importante sostener, digamos, que es importante que este paro que vamos a desarrollar el 23 se haga de manera activa. Nosotros, como parte del FETEL, vamos a estar concentrando en la Plaza 9 de Julio a las 9 de la mañana para resolver ahí qué acciones podemos llevar adelante. Es importante resaltar que este paro lo realizamos todas las organizaciones en lucha, es decir, tanto las organizaciones que somos parte integrante del FETEL, como el MPL y las distintas expresiones autoconvocadas. Bien. Ezequiel, un gusto charlar con vos. Te mandamos un abrazo enorme como siempre, y obviamente el miércoles seguiremos la marcha y la convocatoria allí establecida. Bueno, muchas gracias. Gracias por el contacto. Hasta luego. Allí charlamos con Ezequiel Ferreira, dirigente de la agrupación La Cota y Santorio. Nosotros nos vamos al rotativo y ya venimos con el último bloque. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.